Hola, soy el profesor Juan Carlos Cordero, aquí de nuevo con ustedes en esta tercera sesión de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esta vez voy a mostrarte más de cerca cómo aplicar la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. También vamos a ver en esta clase algunas propiedades adicionales de la transformada de Laplace, como son la derivada de ella, y estudiaremos la función de convolución y las llamadas funciones periódicas. Entonces, bienvenidos. Vamos a la clase. Bien, aquí estamos con la clase del día de hoy. Como les conté, vamos a hacer soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias usando la transformada de Laplace y miraremos propiedades adicionales. En resumen, primero vamos a resolver algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Luego veremos la transformada del producto de una función por un monomio usando derivada de ella misma. Y finalmente veremos la función producto de convolución y también la función periódica junto con la transformada de Laplace de esta. Vamos a iniciar con el primer ejemplo de la clase de hoy. Antes, recordemos que la transformada de la derivada está dada por esta ecuación que está aquí, la que vemos aquí en la primera línea. L de y' es S veces la transformada de y, que la denotamos y grande, menos el dato en cero. ¿Ok? Recuerda que y grande es la transformada de la función y pequeña. Bien. Y de esta ecuación sabemos perfectamente que se desprenden las fórmulas para las transformadas de las derivadas de orden superior. Bueno, consideremos el problema de valor inicial que te estoy mostrando aquí. De primer orden, y' más 3y igual 13 seno de 2t es la ecuación diferencial y con dato inicial en 0 igual a 6. Si aplicas la transformada de Laplace a la ecuación diferencial y usas la linealidad, va a quedar L de y' más 3L de y igual a 13 veces L del seno de 2t. Ahora, usas la fórmula que tienes arriba para la transformada de la derivada, la reemplazas en el primer término de la igualdad y usamos la tabla para la transformada del seno de 2t, la tabla que hemos venido construyendo. La transformada de este seno de 2t da 2 sobre s cuadrado más 4. Aquí podríamos juntar esta y grande para luego despejarla y aquí multiplicar 13 por 2 y eso nos da 26 acá a la derecha, 26 sobre s cuadrado más 4. Finalmente, también podemos usar el dato que vale 6 y agrupamos los términos semejantes para obtener esta expresión que está aquí. Muy bien. Ahora divides por el factor s más 3 para despejar la y grande. Y luego sumas estas dos fracciones y te queda esta fracción que está aquí, 6s cuadrado más 50 sobre s más 3 sobre s cuadrado más 4. Hay que invertir, ¿verdad? Hay que invertir porque necesitamos hacer la y pequeña. Entonces, para invertir esta y grande, tienes que notar que esta es una función racional de s y por tanto conviene usar descomposición en fracciones parciales. Eso ya lo aprendimos. Y en realidad hicimos este cálculo ya para esta función racional. En la sesión pasada obtuvimos que su transformada inversa es la función que aparece aquí. Esta combinación de exponenciales y senos y cosenos. Esa es la función transformada inversa de esta función racional, que sería entonces la y pequeña, la transformada inversa de esa y. Entonces, ese es el primer ejemplo. Un segundo ejemplo es este que está aquí, que ya es una ecuación de orden 2, lineal también, con dato inicial en 0 igual a 0 y la primera derivada también igual a 0, es decir, datos homogéneos. Y el término del lado derecho de esta función f de t, llamado forzante, va a ser la siguiente función definida a dos tramos. En el primer tramo de 0 a pi medio es f de t igual t, es la identidad, y luego es constante, con valor pi medio, constante.
decir, es como esta gráfica que te estoy mostrando acá, tipo una rampa. De 0 a pi medio es la función de identidad t y luego es constante con valor pi medio. Sabemos que estas funciones descritas por tramos se pueden describir más fácilmente usando la función escalón unitario. También lo aprendimos la vez pasada. Y usando eso, la podemos expresar de esta forma. También allí podríamos factorizar, agrupar esta función de escalón u pi medio y factorizamos lo que corresponda, que sería t menos pi medio, y esta es la función forzante. Ahora hay que aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación. Recuerda que vamos a devolvernos un poco. La ecuación es esta que está aquí. Hay que calcular transformada de Laplace a ambos lados, pero ya hemos escrito el forzante f, la función f, de manera conveniente, ¿no? Usando esa transformada, esa función de escalón unitario, en este caso es u en pi medio. Entonces, al aplicar la transformada de Laplace a la ecuación diferencial, obtenemos esta ecuación, ya en la variable s. ¿Ok? O bien, de aquí podemos despejar la y, pasamos a dividir por s cuadrado más 4, y entonces a esa nueva función la llamamos h grande. H grande es 1 sobre s cuadrado por s cuadrado más 4, ¿no? Esta h surge de pasar a dividir este s cuadrado más 4 acá, con este s cuadrado quedaría multiplicándose, ¿no? Y el numerador va a ser esta función 1 menos a la menos pi s medio, ¿ok? Que está aquí. Bueno, esta función h, en algún momento habrá que invertirla, yo la llamé h grande porque debe ser la transformada de alguna h pequeña, y efectivamente la vamos a encontrar, esa h pequeña. Bueno, esta y grande, podemos expresarla si destruimos el paréntesis, ¿no? Nos queda de esta forma, h grande menos e a la menos pi s medio por h grande. Y entonces podemos aplicar esta regla que nos permite obtener la transformada inversa de funciones que están multiplicadas por una exponencial de esta forma, e a la menos a s. Entonces, cada vez que calculemos la transformada inversa de funciones así, nos da la función original trasladada a unidades veces la función escalón en a. Entonces, esta la debemos usar porque aparece aquí, ¿no? Aquí aparece una función de este tipo, e a la menos pi s medio por h grande. Por supuesto, necesitamos h pequeña para aplicar la fórmula. Entonces, al invertir la transformada aquí en esta y, entonces deberíamos invertir esta h grande, su transformada inversa es h pequeña, y aquí también la vamos a necesitar para usar en la fórmula. La fórmula nos dice que va a quedar h pequeña trasladada a pi medio, ¿no? Porque ese es el número que está aquí, ¿no? El a es pi medio, y entonces aquí queda el factor, la función de escalón unitario u en pi medio, ¿no? Y ya dije que h pequeña es la transformada inversa de h grande. Bien, pero como recuerden que h es esto, vamos un poco atrás, h es esta función racional. Entonces hay que escribirla en fracciones parciales. Fácilmente se comprueba que esta es su descomposición en fracciones parciales y ya es fácil invertir. Usamos la tabla que hemos construido de las transformadas de Laplace y obtenemos su transformada inversa. 1/4 de t menos 1/8 del seno de 2t. ¿Ok? Esta es h, que es la que va aquí, reemplazada aquí. ¿Ok? Y su trasladada, ¿no? Entonces ahí hemos obtenido la solución de aquel problema de orden 2. Bien. Ahora vamos a calcular la derivada de la transformada de Laplace. Esta derivada se pondrá en evidencia a medida que vayamos avanzando. Su necesidad, quiero decir. Porque uno se podría preguntar ¿para qué deriva la transformada de Laplace? Bueno, ya vamos a ver por qué. La transformada de Laplace es esta integral impropia que está allí. Entonces vamos a derivar esta función que depende de s. Vamos a derivar con respecto a s. Vamos a suponer que podemos derivar bajo el signo de integración, ¿no? Entonces, al derivar con respecto a s, esta función exponencial, pues queda e a la menos st por la derivada interna, que sería menos t, ¿ok? Por f de t. Esa sería la derivada de esa transformada de Laplace.
Es decir que la derivada de la transformada de Laplace no es más que la transformada de Laplace de esta función que está en rojo acá, ¿no? Porque observa que queda la misma integral impropia que define a una transformada de Laplace. Entonces estamos calculando la derivada de la transformada de Laplace como la transformada de Laplace de esta función que está en rojo. ¿Ok? Y esta fórmula se vuelve recursiva porque si ya tengo la primera derivada, la fórmula para la primera derivada de la transformada de Laplace, puedo usarla para la segunda derivada. Entonces, por ejemplo, si aplico derivada aquí, entonces la misma fórmula me dice que estoy aplicando, calculando la derivada de esta transformada de Laplace. ¿Y qué dice la fórmula? Que cada vez que derives la transformada de Laplace, debes multiplicar por menos t a la función a la que le estás calculando la transformada de Laplace. Entonces, como aquí le estamos calculando la transformada de Laplace a menos t f de t, hay que multiplicar por menos t esta función. Entonces, al multiplicar por menos t, queda t cuadrado acá, f de t. ¿Ok? Y así sucesivamente. Podríamos aplicar la tercera derivada, la cuarta derivada, y finalmente vamos a tener una fórmula general, ¿no? Observa bien una cosa, que este signo menos puede salir acá por linealidad, en la derivada de primer orden. En la derivada de tercer orden habría que multiplicar por menos t otra vez, entonces va a quedar menos t a la 3 acá, y el signo menos puede salir. De manera que comienza a alternarse el signo dependiendo de si el orden de la derivada es par o impar. Finalmente, esta es la fórmula, ¿no? La transformada de Laplace de el monomio t a la n por f es menos 1 a la n veces la derivada enésima de la transformada de Laplace. Esa es la expresión clave allí. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo donde podamos usar esta fórmula. Esta fórmula es clave cuando aparece la función multiplicada por un monomio o por polinomios, ¿no? No importa. Si es la multiplicación por polinomios, usa linealidad. Por ejemplo, acá. Mira, la función es seno de at y está multiplicada por t. Si aplicamos la regla que está aquí arriba, hay que derivar una vez a la transformada de la función seno y multiplicar por menos 1 afuera porque el orden de la derivada es impar, es 1. ¿Ok? Y ahora usamos la transformada del seno. La transformada del seno es esta, a sobre s cuadrado más a cuadrado. Y hay que derivarla con respecto a s. Si derivamos con respecto a esta función racional, nos queda 2as sobre s cuadrado más a cuadrado a la 2. Entonces, esta es la transformada del seno multiplicado por ese monomio t. Una observación aquí. Esta fórmula nos permite también calcular transformadas inversas. Obviamente, siempre que tienes una fórmula de transformada directa, puedes invertir, ¿no? Con la misma fórmula, ¿no? La misma fórmula te dice cuál es la inversa. La clave es que tú sepas detallar esa transformada, verla con calma, verla con cuidado, para ver si ella es alguna derivada de otra y entonces ajustar el producto por el monomio que haya que ajustar, que corresponda, ¿no? Por ejemplo, si nos devolvemos a este que estábamos tratando y quisiéramos calcular la transformada inversa de 2as sobre s cuadrado más a cuadrado a la 2, bueno, ya sabemos qué es esto, ¿no? T seno de at porque la acabamos de calcular, ¿no? La transformada del t seno de at es esta fracción, entonces inmediatamente podemos meterla en la tabla, pero si no lo hubiéramos calculado así directamente, ¿qué deberíamos haber hecho? Pues notar que esto que está aquí adentro, 2as sobre s cuadrado más a cuadrado a la 2, no es más que la derivada de esta fracción que está aquí multiplicada por menos, ¿verdad? Y si logras detallar esta igualdad, ¿no? Que esto que está aquí adentro proviene de una derivada, que es lo que estoy diciendo acá en la observación, entonces tú calculas la transformada inversa, tú sabes que esta es la transformada directa de la función seno, y entonces tienes la respuesta. Aquí te vendría la función seno, y como estás derivando una vez, hay que multiplicar por el monomio t. Esa sería la situación en este caso. Sí habría que invertir, ¿no? Bien, esta fórmula que hemos obtenido también se vuelve útil cuando las ecuaciones diferenciales tienen coeficientes no constantes. Es decir,
son funciones, los coeficientes son también funciones que dependen de la variable independiente, obviamente. En este caso t, que es la variable independiente con la que venimos trabajando, pero la fórmula la podemos usar cuando los coeficientes son, por ejemplo, polinomios. ¿Ok? Solo allí, ¿no? Por ejemplo, si la función la función incógnita es y de t, ¿sí? La fórmula nos dice que la transformada de t por y es menos la derivada de la transformada de y. La transformada de t por y', si aplico la misma fórmula, es menos la derivada de la transformada de y'. Pero, ¿quién es la transformada de y'? La transformada de y' es s veces la transformada de y menos el dato en 0. Entonces, al derivar acá, esto es una constante y de 0, entonces simplemente hay que derivar es s veces la transformada de y. Entonces, mira que cuando, digamos, la ecuación diferencial tiene, por ejemplo, es de primer orden y tienes un monomio en la primera derivada y tú vas a usar transformada de Laplace para resolver la ecuación, entonces vas a tener que lidiar con la derivada de la transformada de Laplace. Aquí está la misma transformada de Laplace, multiplicada por un monomio ese, pues. Es decir, cuando apliques la transformada de Laplace a ecuaciones con coeficientes variables que son polinomios, vamos a terminar con una ecuación diferencial, pero en la transformada de Laplace, en la nueva función y grande. Que es posible contar con la suerte de que esa nueva ecuación diferencial, ahora en la transformada de Laplace, sea separable, por ejemplo. Y esas son fáciles de resolver. Entonces ahí resuelves para y grande y luego inviertes. Ese sería el camino, ¿no? Bueno, la fórmula también para la transformada de la derivada, que es esta, también nos permite calcular la transformada de una integral de este tipo, de una integral indefinida con límite superior t y límite inferior 0. Entonces, la transformada de Laplace de esta integral de 0 a t de f, de tau, no es más que f grande sobre s. Acuérdate que f grande es la transformada de f pequeña. Esta fórmula es también de esas fórmulas importantes en matemática, sobre todo en ecuaciones diferenciales. Y a la vez te permite decir quién es la integral, ¿no? Si la transformada de esta integral es esta función, entonces la integral es la transformada inversa de esta función, de la función f sobre s. Bien. Como ejemplo, vamos a calcular la transformada inversa de esta función racional. Fíjate que aquí aparece un 1 sobre s, tal como está acá. Esta fórmula dice que la puedes aplicar siempre que veas en el denominador un s. ¿Ok? Aquí se ve un s. ¿Quién sería f grande de s? F grande de s sería 1 sobre s cuadrado más 1. Entonces, si te vas a la tabla, encuentras la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1, que es la que tendrías que integrar aquí. Bien, de acuerdo con esta fórmula. Y la transformada inversa de esa función racional, 1 sobre s cuadrado más 1, es el seno, ¿no? El seno de tau, aquí lo pones, e integras de 0 a t. Integras esta función y te da 1 menos coseno de t. De 0 a t no, te da esa transformada inversa. Entonces es bastante simple. Solo hay que tener cuidado de observar quién es el numerador f de s, ¿no? Y que veas el s aquí en el denominador, tal como lo hice en este ejemplo. Perfecto. Por otra parte, si por ejemplo tuvieras que lidiar con la corriente eléctrica en un circuito, ¿sí? En una red eléctrica, por ejemplo, y con un capacitor de capacitancia C, la caída de voltaje allí en ese instrumento, en ese capacitor, está dada por la integral de la corriente de 0 a t dividida por esta constante C, que es la capacitancia. Bien. Entonces, la ecuación diferencial que involucra la corriente en ese circuito o en esa red, esa corriente I va a tener que lidiar con la caída de carga en ese capacitor, ¿okay? Que es esta caída de voltaje dada por esta integral y dividida por esa constante. Entonces, claro, al calcular la transformada de Laplace en la ecuación diferencial vas a encontrarte con este término de voltaje y ahí vas a tener que usar la fórmula anterior. La fórmula anterior te dice que la transformada de Laplace de la integral no es más que la transformada del integrando dividida por s. ¿Ok? Como el integrando es y pequeña, su transformada es y grande.
¿Ok? Esa es la correspondencia que siempre hemos usado, ¿no? La transformada de Laplace de nuestras funciones las denotamos con la letra mayúscula que está representando la función original. Bueno, también este tipo de integrales indefinidas aparecen en otros contextos. No vamos a entrar en más detalles, pero es bueno que sepan que no solo en circuitos, sino también, por ejemplo, en modelos neuronales de la neurociencia, pueden aparecer integrales así. Bueno, ahora pasemos a hablar de la convolución. Algunas veces estamos necesitados a invertir un producto de transformadas. Digamos que las transformadas son f grande y g grande. Entonces f grande es esta integral impropia y g grande es esta integral impropia. Esa es la multiplicación de esas dos transformadas por definición, ¿no? Estas dos integrales son las transformadas correspondientes a f grande y g grande. Y bueno, aquí ¿qué podemos hacer? Este producto de integrales las podemos escribir de esta forma, juntándolas, ¿no? Los términos independientes que podamos pasar al integrando a la otra los pasamos y obtenemos esta integral como iterada, ¿no? La integral repetida del cálculo de varias variables. Y también podemos hacer un poco más. Podemos hacer un cambio de variables, por ejemplo aquí en t más tau llamarlo x, y hacemos también un cambio en el orden de integración. Y eso nos lleva a esta expresión que está aquí. Y adrede he puesto en rojo este integrando. Observa bien que ahora este argumento en f pequeña, x menos tau, es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque si tú despejas aquí t sería x menos tau, pero la variable t varía de 0 más infinito, entonces t siempre es mayor o igual que 0, de manera que este argumento aquí es mayor o igual que 0. ¿Ok? Bueno, esa integral en rojo va a ser clave, esta integral que está aquí en rojo, este factor aquí. Pero observa también además que es como si estuviéramos calculando la transformada de Laplace de este término en rojo, ¿no? Porque esta es la integral impropia con este núcleo e a la menos sx. Bien, esa integral doble, ¿dónde está? La región es esta. Tau menor o igual que x y tau mayor o igual que 0, x menor que infinito. Eso viene de acá, ¿no? Fíjate que tau va de 0 a infinito y aquí estoy diciendo que tau es menor o igual que x. ¿Ok? Entonces, estas son aquí está, tau menor o igual que x, pero tau siempre mayor o igual que 0 y x menor que infinito. Esta región es cónica. Mírala aquí. Tau va a lo sumo hasta x, es decir, hasta la recta tau igual x. Tau es mayor o igual que 0, o sea que está arriba de la horizontal. Aquí el eje vertical lo llamé tau, el eje horizontal lo llamé x. Entonces tau es mayor o igual que 0, o sea que estoy hacia arriba, pero no supero a la función tau igual x, o sea, llego hasta la línea en azul. Y x va desde tau, o sea, corre desde la línea en azul hasta el infinito. Entonces, estos son los dos órdenes de integración. En tau vamos de 0 a x y en x vamos de tau hasta infinito. En esta integral doble que está aquí, ¿no? Estos son los nuevos límites, ¿no? Tau va de 0 a x y x va de 0 a infinito. Entonces, lo que vemos es que el producto de esas dos transformadas no es más que la transformada de esa función que está en rojo. Vamos ahí atrás nuevamente, mira. El producto de estas dos transformadas no es más que la transformada de esta. Porque aquí tengo la integral impropia que define a la transformada de Laplace. ¿Perfecto? Entonces el producto nos dio la transformada de esta integral. Y esa integral, en rojo, es lo que se conoce como la convolución de f y g. Vamos a ponerlo como una definición. Vamos a suponer que tengo dos funciones f y g seccionalmente continuas, en 0 más infinito, y entonces f asterisco g de x no es más que la integral de 0 a x de f de x menos tau, g de tau. Observa que ese es esto que está aquí. Bien. Esa es la llamada
o el llamado producto de convolución o la convolución de f y g. Bueno, estas integrales también aparecen en algunas ecuaciones diferenciales que están modelando problemas o situaciones que podrían ser algunas veces cotidianas, ¿no? Dependiendo del contexto, pero aparecen de manera natural en ciertos modelos físicos. Esta operación convolución también es conmutativa, es decir, el producto de f con g es igual al producto de g con f. Quiero decir el producto de convolución, ¿no? Y vimos, de acuerdo a los pasos en las diapositivas anteriores, que el producto de las dos transformadas de f pequeña y g pequeña, o sea que eran la f grande y la g grande, no era más que la transformada de la convolución. Siempre que f y g sean adecuadas, por ejemplo, seccionalmente continuas y, por ejemplo, de orden exponencial, para que estas transformadas existan, al menos para garantizar que estamos como en espacios adecuados. Bien. Si una ecuación involucra la convolución, entonces tú puedes aplicar el teorema anterior, porque vas a tener que calcular la transformada de Laplace en la ecuación en cada término. Si ahí aparece una convolución, pues debes aplicarlo y terminarás con el producto de las transformadas. Y luego tendrás que invertir, ¿no? Si logras despejar la función incógnita, vas a tener que invertir y en algún momento lidiar con la transformada inversa del producto de convolución. Entonces el producto de las dos transformadas f y g grande tiene como transformada inversa la convolución misma, ¿ok? De las dos funciones f y g pequeña. Por ejemplo aquí, mira, la transformada inversa de este producto que está aquí, ¿qué sería? De acuerdo con la fórmula que tenemos aquí, no es más que la convolución del producto de las transformadas inversas de 1 sobre s cuadrado y 1 sobre s cuadrado más 1. ¿Ok? Que son estas f y g pequeña. F y g, f pequeña la transformada inversa de g grande y g pequeña f pequeña la transformada inversa de f grande y g pequeña la transformada inversa de g grande. Entonces hay que hacer su producto. Entonces debo invertir 1 sobre s cuadrado e invertir 1 sobre s cuadrado más 1. Pero la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado es t. Y la transformada inversa de esta, 1 sobre s cuadrado más 1, es el seno. Entonces, aquí tengo que hacer el producto de convolución de t y seno de t. Y el producto de convolución, por definición, es esta integral. Acuérdate que hay que trasladar, aquí mira, hay que integrar de 0 a x y la función f es x menos tau, g de tau. Entonces, observa que aquí la función, aquí la función es la identidad t. Entonces hay que hacer f de x menos tau. Entonces, como es la función de identidad, quedaría f de x menos tau sería x menos tau por el seno de tau. Y calculas esta integral de manera sencilla, ya lo aprendiste en cálculo y te va a dar x menos seno de x. Por favor, verifica que de aquí pasas acá, ¿no? Es una cuenta sencilla de cálculo. Bien, ahora hablemos de la función periódica, que es otro tipo de funciones que se presentan a veces en estos modelos de ecuaciones diferenciales. En el caso de una función f pequeña que tenga periodo t grande, lo cual significa que la función se repite cada t grande, es decir, f de t pequeña más t grande es f de t, eso significa ser periódica de periodo t. Uno puede probar que la transformada de esa función periódica f pequeña está dada por esta formulación que está aquí. ¿Ok? Hay que dividir por 1 menos e a la menos s t grande e integrar de 0 a t grande la función f pequeña multiplicada por ese núcleo e a la menos st. Bueno, no entraremos en los detalles de las cuentas para probar esto, pero eso es verdad. No vamos a entrar en detalles. Por ejemplo, un voltaje eléctrico puede ser periódico, como este caso acá. Puede ser, por ejemplo, de periodo t igual a 2, se repite cada intervalo de longitud 2, de la siguiente forma. En la primera mitad del intervalo, es decir, de 0 a 1, vale 1, y en la segunda mitad del intervalo, es decir, de 1 a 2, vale 0. Esta es una función que es, primero está activa, vale 1, y luego está inactiva, vale 0.
¿ok? Y entonces se repite cada intervalo de longitud 2. Vamos a ver la gráfica. La gráfica sería así. Vamos a poner en el eje horizontal, digamos, la variable t pequeña que puede representar el tiempo y el eje vertical v el voltaje. Entonces, de 0 a 1 es 1, dice la función, y de 1 a 2 se apaga, vale 0. Y el periodo es siempre 2. Eso significa que en los demás intervalos de longitud 2 se repite. Es decir, de 2 a 4 va a ser lo mismo que este perfil. Es 1 y luego 0. Entonces de 2 a 4 sería 1, de 2 a 3 y luego 0. De 4 a 6 sería 1, de 4 a 5 y luego de 5 a 6, 0. Y así sucesivamente. ¿Ok? Está activa en la primera mitad de tiempo del intervalo 0,2 e inactiva en la segunda mitad y así sucesivamente. En los intervalos 2, 4, 4, 6, etc. Bien. Estas funciones con perfiles como este, que son perfiles que dibujan como unos cuadraditos, se llaman funciones de onda cuadrada. Ese es el nombre con el que se conocen en ingeniería. En este caso, ¿cuál sería la transformada de ese voltaje? Aplicamos la fórmula, vamos a devolvernos a la fórmula. Mira que te dice, debes dividir así. 1 sobre 1 menos e a la menos s t grande, e integral de 0 a t grande. T grande es el período. Entonces, si vemos bien acá para nuestro voltaje, el período es 2. Entonces, aquí debe ir un 2 y un 2, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Aquí está, el 2, y aquí en el límite superior de la integral, el 2. E integramos la función de voltaje. Bueno, la función de voltaje tiene dos tramos, ¿no? De 0 a 1 y de 1 a 2. De 0 a 1 está activa, vale 1. Entonces, tú divides la integral de 0 a 2. La divides como la integral de 0 a 1 y reemplaza el voltaje que es 1 y luego sumas el otro tramo, la integral de 1 a 2 y pones el valor de la función v que ahí es 0, de manera que este término se anula, ¿no? Porque aquí estás integrando un 0. Entonces solo tienes que integrar esto. Y la integral de esto pues es fácil de calcular y finalmente al multiplicar por esto acá, o dividir por esto acá más bien, pues vas a quedar con esta función que está acá. Por favor verifica la cuentita al integrar aquí. Bien. Entonces, atención. Si tienes un modelo, es decir, una ecuación diferencial ordinaria particular, tienes que ver con cuidado qué tipo de funciones están ahí apareciendo. Por ejemplo, si son continuas, discontinuas, escalón o funciones periódicas. Esas funciones involucradas te llevan de manera natural a pensar en qué transformadas de Laplace o qué herramientas de esta teoría de la transformada de Laplace están disponibles para tú tratar aquellas funciones. Entonces es una cuestión de tener bastante ojo en este tipo de ecuaciones. Muy buena observación sobre los modelos que estás resolviendo. Bien, esa es la tercera clase de este curso. Bien, ahora vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en esta sesión de hoy. Vamos al tablero entonces. Bien, voy a enseñarte como las claves de la clase de hoy. Lo primero que hay que recordar es esta formulita que tenemos para la transformada de la derivada. Esa es una de las claves, ¿no? Porque tú la puedes usar para calcular la transformada de la segunda derivada y de la tercera y así sucesivamente. Entonces no te olvides de esta fórmula. Ella te lleva, como he venido diciendo aquí, a que puedas calcular la transformada de la segunda derivada, por ejemplo, la transformada de la tercera y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si tienes una ecuación diferencial, vamos a suponer que tenemos una EDO aquí. No voy a escribirla explícitamente, voy a escribirla como t de y igual a f. Ya sabes que ese t puede ser un operador diferencial, como por ejemplo tipo un polinomio con una combinación lineal de derivadas de varios órdenes. Entonces, ¿cómo resuelves tú esta ecuación diferencial ordinaria? Tienes que calcular transformada de Laplace en ella, ¿no? Calculas transformada de Laplace de
de t de y, es decir, la transformada de Laplace de f, el lado derecho. Y luego usas todas estas herramientas que has aprendido, por ejemplo, esta fórmula o las fórmulas de orden superior, y vas en algún momento a encontrar aquí la transformada de y veces alguna función aquí p de s, porque vas a tener que factorizar, y de este lado pues sigues lidiando por ejemplo con f de s, que es la transformada de la f pequeña, ¿cierto? Y de aquí obtienes, digamos que L de y es, por ejemplo, aquí te quedaría como f de s sobre p de s. ¿Ok? Algo así. Y hay que invertir. Obviamente y te va a dar la transformada inversa de alguna función q, donde q sería esta función racional que aparece aquí. ¿Ok? Y esta es la solución del problema que estabas tratando. ¿Cuál es la clave allí? Tienes que escribir convenientemente a q, a esta función que aparece aquí, para poderla invertir, ¿no? Esa es como la clave, la primera clave, pues. Otra cosa que hemos aprendido es esta fórmula que está acá para la transformada de Laplace del producto por un polinomio o por un monomio. Aquí en este caso el monomio es este es el monomio t a la n, ¿de acuerdo? Y cada vez que esté multiplicada por un monomio, sabes que digamos este caso es un monomio de grado n, entonces tienes que derivar n veces la transformada de Laplace y agregar este signo acá. Signo más o menos dependiendo de si n es par o impar. ¿Ok? Bien. Y además de esta formulación, que repito, se puede extender para polinomios por linealidad. ¿Ok? Existe esta otra formulación que es para la transformada de una integral indefinida con límite inferior 0 y límite superior t. Esta es la función a la que generalmente uno le calcula la transformada. Entonces, ¿qué te dice la fórmula? Si quiere calcular la transformada de esta integral, entonces divide por 1 sobre s a la transformada del integrando que tienes aquí. ¿Okay? O sea que esto te va a dar, vamos a borrar esto aquí, este te va a dar nada más que la transformada f grande sobre s. ¿Ok? Pero no te olvides que tienes que calcular la transformada de este integrando. Esa es esta, la f que tienes allí. Bien, y esta. Perfecto. Ok, entonces esto también nos dice lo siguiente, que la transformada inversa de f grande, f de s, sobre s, no es más que la integral desde 0 a t de la transformada inversa de f grande. O sea, hay que integrar f de tau de tau. ¿Ok? Si nos devolvemos en esta fórmula, ¿no? ¿Ves? Yo quiero calcular la transformada inversa de esta, que es la que estoy calculando aquí. Entonces, ¿quién es? Vamos a borrar todo esto acá para ver qué es esto. Si le paras bien, estamos calculando es a esta integral que está acá. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es una observación que tienes que tener pendiente aquí? Este factor, ¿no? El factor 1 sobre s. Tienes que detallar lo que aparezca en tus cuentas, ¿no?
para que puedas aplicar la fórmula. Por otro lado, vimos la transformada, o vimos el producto de convolución, primero que todo. ¿Cómo se define la convolución de f con g? La convolución de f con g, evaluada en x, no es más que la integral de 0 a x de la función f de x menos tau, g de tau. ¿Ok? Esta es la que se llama convolución. Que resulta ser conmutativa, es decir, esto es lo mismo que g convolucionado con f, igual a en x. Bien. Y a partir de esta definición, vimos que la transformada de la convolución no es más que la transformada de f pequeña por la transformada de g pequeña. Es decir, acuérdate que esto es f grande y esto es g grande. ¿Ok? Es decir, la transformada del producto de convolución es el producto de las transformadas de Laplace. ¿Ok? Y al revés, ¿qué sería f convolución g pequeña? Pues no es más que la transformada inversa del producto de estas f y g grande. ¿Ok? Bien. Y para el caso de una función periódica, ¿qué vimos? Una función periódica tiene esta propiedad. F de t más t es f de t, ¿verdad? F de t, vamos aquí a devolvernos bien. F de t. Aquí, esto es lo que define una función periódica. De periodo t. T es el periodo. T es el periodo. Y para estas funciones periódicas vale lo siguiente. Si le calculas la transformada de Laplace a esa función, la fórmula que aprendimos nos dice que es igual a 1 sobre 1 menos e a la menos st por la integral de 0 a t, este t grande, ¿no? El periodo, de e a la menos st, f de t, dt. Es eso. Y le mostré un ejemplo sencillo de una función de voltaje periódica que llamamos función de onda cuadrada, que fue esta, la que llamamos V, ¿sí? el potencial de voltaje. Y vemos que, por ejemplo, el periodo de esta que voy a dibujar acá va a ser t grande. Aquí estaría t medio, ¿de acuerdo? Aquí estaría, ya, allí, este va a ser el periodo t, ¿sí? T periodo, y por ejemplo con valor, no sé, 1 aquí. Vamos a suponer que es 1 en la primera mitad del tiempo. Y luego se apaga, ya aquí es 0. ¿Ok? Y se repite cada intervalo de longitud t grande. Entonces aquí estaría, esto sería como 3t medio, ¿verdad? Porque tengo la primera mitad, la segunda mitad, tengo t medio, 2t medio que es t, luego 3t medio, y aquí estaría 4t medio, que es 2t, lo mismo, ¿no? Entonces ya voy de t a 2t. Aquí tengo t periodo. La longitud de este nuevo intervalo es t. Pero el perfil es el mismo, ¿no? Igualito, se comienza a repetir. Todas esas ventanas de tiempo t tienen una gráfica igual, un mismo perfil, porque la función se supone que es periódica. Y esta es la llamada onda cuadrada. Onda cuadrada. Así se conoce en ingeniería este tipo de perfiles. Aquí la constante no tiene que ser 1, puede ser cualquier otro valor.
2, 3, 4, cualquier otro valor constante, ¿no? Bueno, muchachos, entonces ese es el resumen de la clase de hoy. Espero que les sirva y no olviden visitar el Classroom correspondiente para los ejercicios. Los talleres que están ahí puestos es para su entrenamiento, de manera que siempre tenganlo presente de ir a ese gimnasio a aumentar sus capacidades disciplinarias. Nos vemos en la próxima clase. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.